capítulo 5, versículo 21 en adelante. San Marcos capítulo 5, versículo 21. Es una palabra muy conocida. Amén. Amén. ¿Alguien puede leer el título de la palabra? ¿Alguien lo encontró? La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. ¿Cuántos conocen esa palabra? Aleluya. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. ¿Cuántos son esa gran multitud en esta noche? Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. ¿Cuántos dicen amén? Porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves la multitud te aprieta y dices quién te ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Tu fe te ha hecho salva. Amén. ¿Cuántos tienen fe en el Señor? ¿Pueden levantar tu mano y decir: mi fe está solamente puesta en Dios? ¿Puedes decir eso? ¿Lo puedes decir adelante del Señor sin temor? ¿Y por qué cuando las cosas no nos van bien, entonces nosotros menguamos nuestra fe? Si estamos seguros que tenemos la fe en Dios. Esta mujer había sufrido mucho. Por 12 años, dice. No era un mes, 2 meses, dice 12 años. Y en esos 12 años ella había probado de todo, había probado con todos los médicos. Y dice que había gastado todo lo que tenía. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces estamos padeciendo cosas por mucho tiempo? Y quizás antes de conocer al Señor probamos por otros lados, sabiendo de que si nosotros tan solo tocábamos el borde de su manto. No dice que ella tenía que pasar toda la multitud, no dice que ella tenía que ir a agarrarlo de la mano, que el Señor iba a venir y iba a poner la mano en su cabeza y le va a decir: eres sana. Dice que tan solo el borde de su manto. Míralo lo poco que había que hacer, pero la multitud que había para poder llegar a él. Y todos ellos también estaban creyendo en él. ¿Y cuántos creen en él en esta noche? Nosotros vamos a ir a la campaña. Vamos a ir a predicar a las almas que están allá. Amén. O vamos a ir a predicarlo entre nosotros. No, porque ustedes ya conocen cómo yo predico. Conocen cómo predica el pastor Carlos, conocen cómo predica la pastora Abby, el pastor Ana, la pastora Gladys, el apóstol. Como predicamos mucho de este lugar.
Vamos a ir a predicar a los de afuera esos milagros que el Señor hizo en nuestras vidas. Esos milagros que el Señor un día hizo sin que nosotros muchas veces lo mereciéramos. Porque somos rebeldes muchas veces. El Señor nos dice, andate para el sur, y nosotros decimos, no, yo voy para el norte. Y el Señor dice, anda para el sur, no, pero yo quiero ir a ver qué hay allá. El Señor dice, listo, anda. No voy a discutir, dice el Señor, anda. Y cuando vamos para allá, y ahí está el diablo esperándonos. Y ahí está Satanás esperándonos y dice, tu rebeldía hizo que llegues hasta mí. Ahora vas a tener que hacer lo que yo te diga. Y Él no nos va a dar nada que sea para bien nuestro. Por eso el Señor dice que nosotros no debemos soltarnos de su mano. Amén. ¿Cuántos se han soltado de la mano del Señor alguna vez? Sean honestos ante Dios. Yo lo he hecho y muchas veces, y así me ha ido. Pero un día también entendí que si yo tocaba el borde de su manto, Dios iba a obrar en mí. ¿Y cuántos quieren en esta noche que el Señor obre? ¿Nadie tiene peticiones delante de Dios? Nadie puede levantar su mano y decir, yo tengo peticiones adelante de Dios, pero yo estoy creyendo, estoy creído que el Señor lo va a hacer porque todo lo que Él promete Él lo cumple. Él no es mentiroso. Amén. Entonces cuando vamos a ir al campo, tenemos que ir sabiendo que vamos a pelear con el mismo diablo. Pero para ir a pelear con el mismo diablo tenemos que estar fortalecidos. Tenemos que estar en ayuno y en oración. Tenemos que pedirle a Dios revelación y discernimiento. Amén. Pedid y se os dará, dice su palabra. ¿Y cuánto le piden al Señor? Esta mujer dice que oyó que Jesús iba a pasar por ahí. O sea que ya se estaba corriendo la voz que el maestro iba a pasar. Y ella fue corriendo. ¿Y cuántos venimos corriendo sabiendo que el Señor va a estar en este lugar? Que el Señor está. ¿O preferimos quedarnos en casa y tomar mate? Siendo que Él está esperando y Él está diciendo, va a venir mi hijo, va a venir mi hija, porque yo sé lo que necesita y yo hoy quiero darle ese milagro, yo hoy quiero concederle esa petición, yo hoy quiero contestarle esa oración. Y Él está con los brazos abiertos esperando a que tú y que yo lleguemos a este lugar. Amén. Pero muchas veces venimos a la casa del Señor y lo que menos hacemos es prestar atención a la palabra de Dios. Y después decimos, el culto no estuvo lindo hoy. La verdad, los músicos no tocaron bien, el teclado no sé qué le pasó, Cali la nota la pifió, el baterista se ve que no tenía ganas, las chicas desafinaban, no sé qué pasó hoy. No, en realidad somos nosotros, que no venimos a buscar lo que Dios tenía. Y nos perdimos ese día lo que Dios tenía. Amén. Porque cuando venimos a la casa de Dios, no le importa nada. No tiene que importar nada más que la presencia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú te ocupas de las cosas de Dios, Él está ocupándose de las tuyas. Mientras tú a Dios le crees, el Señor comienza a obrar. Dice que cuando Él se queda en silencio es porque Él está trabajando. Amén. ¿Cuántos van a tomarse vacaciones en el trabajo? ¿Cuántos van a salir de vacaciones en el trabajo? Estoy hablando de agarrar una valija e irse, sino de que sea una semana estar en casa. ¿Cuántos van a salir de vacaciones? Amén. Y bueno, ¿sabes que el Señor no toma vacaciones? Nosotros decimos, ay, ¿cuándo llega enero? ¿Cuándo llega agosto, julio? No sé, porque cada vez las corren más. Yo quiero descansar y el Señor no descansa. Él está siempre, en todo tiempo. O sea que si tú le clamas, Él escucha, y no solo que escucha, sino que contesta. ¿A cuánto les ha contestado sus peticiones? Yo les dije, mi anhelo más grande era poder irme de vacaciones con mi marido, con mis hijos, con mis nietos, con mi nuera, con mi yerno. Y yo se lo venía pidiendo a Dios hace mucho, porque el año pasado cuando fuimos de vacaciones nosotros, yo veía muchos que estaban
estaban con toda su familia. Y yo creo que se lo dije a Cali, qué lindo sería que podamos venir todos juntos. Y quieren que les diga una cosa, Dios escucha la oración y Dios contesta, porque nosotros en febrero nos vamos todos juntos. Para Dios nada es imposible, nada es imposible. ¿Por qué dudamos? ¿Por qué dudamos entonces que Dios lo puede hacer? Si Él resucita a los muertos, si el Señor le da vista a los ciegos, hace hablar a los mudos. Él creó los cielos y la tierra y nos creó a nosotros. ¿Hay algo imposible? ¿Puede alguien decir, hay algo imposible para el Señor? ¿Hay algo imposible para Dios? No escucha, el Señor no escucha. ¿Hay algo imposible para Dios? No. Y entonces, ¿por qué mengua nuestra fe? ¿Por qué no podemos ser como esa mujer que estuvo durante 12 años sufriendo de flujo de sangre? Y ella fue y tocó el manto, el borde de su manto. Muchos van a venir a la campaña a tocar el borde de su manto. Pero nosotros tenemos que hablarles y tenemos que decirles que no tienen que tener temor, porque Dios es Dios y Él es fiel. Dios es Dios y Él está presente. Pero para nosotros poder hablar todo lo que Dios hace, tenemos que ser testimonios vivientes. No podemos ir a predicar de algo que no vivimos. Tenemos que contar nuestro testimonio, decir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque entonces ¿sabe lo que van a decir ellos? Lo mismo que yo algún día dije, si lo hizo con Él, ¿por qué no lo va a hacer conmigo? Si Dios lo sanó, ¿por qué no me va a sanar a mí? Si Dios lo libertó, ¿por qué no me va a hacer libre a mí? Pero nosotros tenemos que estar bien. Porque yo les voy a decir una cosa, la gente que no conoce a Dios sabe perfectamente cuando nosotros tenemos seguridad de lo que le estamos hablando. ¿Ustedes sabían eso? Que si nosotros le hablamos de Dios, pero realmente no estamos creyendo lo que le estamos diciendo, ellos se dan cuenta. Cuando vamos a hablar de Dios, tenemos que ir a hablar de Dios creyendo en ese Dios todopoderoso, creyendo en ese Dios que un día puso sus ojos en nosotros y nos lavó, nos limpió, nos levantó, nos restauró y nos puso nombre. El Señor nos puso nombre. Aquí en la tierra mi mamá se le ocurrió ponerme Laura y no les voy a decir el segundo nombre porque no les importa, no viene el caso. Alcahueta. Sí, me puso Laura Gisela mi mamá. Horrible el nombre, pero bueno. Pero yo sé que el Señor tiene otro nombre para mí. Y seguro que no es ese. Seguro que no es ese. Yo siempre le decía, mi suegro siempre me decía Gilera. Porque yo me llamaba Gisela, entonces me decía Gilera. Y me decía Gilera porque dice que yo también era peticita. Pero sí me hizo el Señor. Amén. Y yo sé que cuando yo vaya allá afuera y haya algún enfermo, yo le voy a decir Dios sana. Y yo sé que cuando haya alguien que haya perdido quizás sus seres queridos y no pueda levantarse, yo le voy a decir, yo también los perdí, pero yo me aferré al Dios Todopoderoso y Él me dio fuerza, Él me levantó y aquí estoy. Amén. Tenemos que hablar. Pero para poder hablar, Dios quiere que estemos sanos. Que le entreguemos todo lo que nosotros, nuestras dolencias muchas veces no son físicas, son del alma. Porque muchas veces tenemos heridas y pensamos que ya nos olvidamos, que ya pasó. Pero no, está dentro. Que no podemos olvidar, no podemos perdonar o no lo podemos superar. Y está ahí adentro. Y eso impide que nosotros podamos tener ese corazón limpio y que Dios pueda poner su tesoro adentro de nuestro corazón. Es importante que seamos con la mujer del flujo de sangre.
que corramos a los pies de Jesús y que toquemos el borde de su manto. Él la sanó. Él la sanó. Dice que sus discípulos le dijeron, hay una multitud que te está apretando y tú preguntas, ¿quién te ha tocado? ¿No será que Dios había preparado ese día para sanarla? ¿No será que el Señor dijo ese día, ve mi hija, ven que yo te voy a sanar? Y muchas veces el Señor nos trae y nos vamos como hemos venido. Y Dios dice, pero yo te quería sanar, pero yo te quería aumentar la fe, pero yo te quería levantar, pero yo te quería dar nuevas fuerzas. Y sin embargo nos vamos como hemos venido. ¿Y por qué si Él sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos? Él no ha cambiado. ¿A cuántos el Señor le ha hecho promesas sobre sus vidas? ¿Puedes ser honesto y levantar tus manos? ¿A cuántos el Señor le ha hecho promesas sobre sus vidas? A mí el Señor me ha hecho muchas promesas sobre mi vida. Una de esas promesas era que Él me iba a dar mi familia, que Él me iba a dar mis hijos, que yo iba a tener mi casa. Tengo un marido, tengo 3 hijos y tengo una casa. Eso significa que Él cumplió lo que prometió. Y si lo cumplió conmigo, ¿cómo no lo va a cumplir con ustedes? Si puso sus ojos en mí, que yo era nada, porque no me trajo acá porque yo era santa. No me trajo acá porque yo era sabia. El Señor me trajo acá porque el Señor sabía que yo necesitaba de Él y que sin Él nada iba a poder hacer. ¿Cuántos van a correr hoy a tocar el manto del Señor? ¿Cuántos van a abrir su corazón? No ante mí. No, yo soy de carne y hueso, soy un ser humano, sino ante Dios. A veces cometemos ese error que nos fijamos quién es el que va a ministrar, entonces pasamos. Y mientras tanto, otro te lleva lo que era para nosotros. No tenemos que mirar quién está acá arriba, tenemos que mirar solamente a Dios. Dice su palabra, puesto los ojos en Cristo Jesús. No miremos quién es el que está acá arriba. Ah, no, pero si va a predicar Gastón, entonces yo no voy. O si va a predicar Claudia, no, mejor no, porque seguro que yo voy a pasar adelante y alguien le habrá contado lo que a mí me pasa. Pues no, Dios va a usar a Gastón para hablarte, Dios va a usar a Claudia para hablarte. No pases buscando palabra de Gastón o de Claudia, pasa buscando palabra de Dios. Pasa buscando el favor de Dios. Pero ora para que Dios lo use, para que Dios la use. ¿Cuántos oran ahí abajo para que Dios use a la persona que está acá arriba? Amén. O decimos otra vez, otra vez, ¿y ahora qué va a decir? Pero figurita repetida siempre dice lo mismo. No. Es que muchas veces Dios manda a decir cosas porque sabe Dios que hay hijos suyos que necesitan escucharlo. O cuando nos dicen vamos a orar. Orar es hablar con el Señor. Qué bueno que la persona que está acá arriba te diga vamos a tomar el tiempo para hablar con el Señor. Nosotros cuando venimos a la reunión de mujeres, al principio Mariana todo muy lindo, nos pregunta cómo estamos, la semana que comimos y todo lo demás. Pero de la oración no nos vamos a escapar. Porque ella si no oraste cuando llegaste, ora cuando te vas seguro. Ella es así. Dile, Señor, una líder que no ore, por favor. Pero con Mariana oras horas. Y es lindo, hermano, porque uno se va renovado. Uno se va lleno del poder de Dios. Porque uno deja las cargas en Dios. Lo decía cuando pasó Alejo y leyó, yo dije, esa era mi palabra. Lo que con lágrimas sembraste, con regocijo cosecharás. Amén. Porque tenemos que abrir nuestro corazón y desgarrarnos delante de Dios. No delante del hombre y la mujer, porque ellos nada nos van a poder dar. Yo puedo ir llorando a Mariana y decirle, Mariana, me pasa esto, me pasa aquello, necesito 1.000.000 de pesos, Mariana. Y Laura, vamos a orar,
enamorar, pero no me va a dar un mango. ¿Por qué no lo tiene por ahí? O no sé, por ahí lo tiene y lo tiene escondido. Pero yo clamo a Dios y para Dios nada es imposible, es el dueño del oro y la plata. ¿Pero a quién tengo que clamar? ¿A Mariana? Al Padre Todopoderoso. Amén. ¿Por qué andamos tristes? ¿Por qué muchas veces andamos, declaramos derrota? Si Él es el dueño del oro y la plata, si Él es el rey, nosotros somos sus hijos. Somos hijos de un rey. Y si somos hijos de un rey, no nos puede faltar nada. ¿Por qué tenemos que andar penando? Tenemos que salir allá afuera y decirle, ¿tenés problemas económicos? ¿Querés que te diga una cosa? Yo también los tenía, pero cuando yo vine a los pies de Cristo, el Señor no solo escuchó oración, mi oración vio mis lágrimas, y el Señor me abrió puertas. Durante muchos años con Cali clamábamos para tener nuestra propia casa. Y a veces él se sentaba y decía, tengo una buena noticia para darles. Y nosotros que éramos chicos, que todavía eran chicos, pero entendían. Y él decía, en 4 años se me va a acabar el crédito, vamos a poder alquilar. 4 años. Es un montón de tiempo. Y él clamaba, y él oraba. Y él, aunque venía con lluvia, con frío, con todo, él venía a la iglesia. Él tenía más fe que nosotros. Pero cuando un día yo me puse a la par de él y dije, vamos a clamar juntos, vamos a orar los dos en la misma dirección, Dios contestó. Y Dios nos dio nuestra propia casa. Algo que humanamente para nosotros era imposible, pero ¿saben lo que les quiero decir? Que para Dios nada es imposible. Pero hay una sola cosa, hay que creer. Hay que creer. Porque muchas veces decimos, sí, el Señor va a sanar. Al otro día nos levantamos con fiebre y yo sabía que no iba a hacer nada. ¿O no les pasó? Que venimos, que tenemos toda la fe del mundo, pero vamos a casa y las cosas no cambiaron y decimos, yo sabía que no iba a pasar nada. ¿Y nuestra fe? ¿Y lo que nosotros le creíamos a Dios, dónde quedó? Ella le creyó. Esa mujer le creyó. Tocó el borde de su manto y fue salva. No dice fue sana, dice fue salva. Fue salva de su azote. Fue salva de su enfermedad. Y Dios le dijo, tu fe, esa fe inquebrantable, esa fe que no mengua a pesar de las pruebas, de las luchas, de los desiertos, no mengua, tiene que seguir firme. Y si ustedes ven que la fe está menguando, díganle, Señor, aumenta mi fe. Ella fue y tocó, y el Señor la libró. ¿Y cuántos de esta noche van a tocar para que el Señor los libre? Muchos pueden estar con problemas económicos, con problemas de salud, con problemas en el matrimonio, problemas en el trabajo, problemas con los hijos, muchas veces problemas con los padres. Y por ahí nadie sabe, pero hay uno que sí lo sabe y es Dios. Y Él conoce todo, porque tú y yo somos hechos por Él. Él nos conoce. A veces alguien nos pregunta cómo estás y nosotros ponemos una sonrisa y le decimos bien, gracias a Dios. Y Dios dice, ¿por qué mentís si yo sé que no estás bien? Pero ven a mí. Seamos como esa mujer que no le importó la multitud, solo quería tocar el borde de su manto. Y clamemos. Y no importa si el de al lado te mira, si tú ves que tus lágrimas empiezan a caer, que no te importe, solo te tiene que importar que sea Dios el que las vea, porque Él es el que las va a contar, Él es el que las va a recoger, y Él es el que te va a contestar, y Él es el que te va a dar lo que tú estás necesitando. Como decía Antonella,
No nos quedemos cuando estemos pasando un proceso, cuando estemos pasando una lucha, sino que salgamos adelante. Tenemos a un Dios que es un Dios todopoderoso, tenemos a un Dios que para él nada es imposible. ¿Por qué andamos penando? ¿Por qué andamos caídos? ¿Por qué andamos sin fuerza? Si para él nada es imposible. ¿Alguien puede decir amén? ¿Cuántos pueden decir que para él nada es imposible? Ponete de tiempo.